Listo, Daniel, bienvenidos. Arrancamos, por favor. Perfecto, genial. Muchas gracias, Sergio, y a toda la comunidad latina de tecnologías libres por brindarnos esta valiosa asistencia tecnológica y permitirnos estar transmitiendo en vivo en este momento. Bueno, bienvenidos a todos los que están asistiendo. Gracias por estar del otro lado. Gracias por dar soporte a esta iniciativa. Y no quiero robar mucho tiempo, solo quiero manifestar bueno, como ya dije, el agradecimiento y darle paso a nuestro primer ponente, que no es nada más y nada menos que Italo Viñoli, uno de los miembros fundadores de TDF, de la fundación que está por detrás de LibreOffice. Así que, Italo, te cedo la palabra, todo tuyo. Muchas gracias y disculpe por mi español, que es el español de un italiano, entonces no es perfecto. Yo voy a hablar de formatos estándar y de Open Document Format. Cuando hablamos de estándar, las apariencias pueden ser engañosas. Aquí veo una imagen con diferentes presas de electricidad. La realidad es que el estándar es la electricidad. Estas son la interfaz de la electricidad. Ahora, si tú vas en un otro país, tú puedes utilizar tu computadora o el teléfono sin problemas, porque hay un acuerdo sobre los estándares de la electricidad, y todos los power supply son compatibles con las diferentes electricidades. Son 3 estándares a nivel mundial. El problema es que en el software el estándar no se ve. Lo que se ve es la representación visual del estándar. Y entonces por ejemplo, cuando se abre un documento de Microsoft Office, el documento puede ser o parecer el mismo, porque el mecanismo de decodifica es capaz de leer los diferentes formatos que hay en el documento. El problema es que hay un estándar y el formato, el file, los contenidos del file cambian y no son sin que Microsoft hace público las modifica. Hay una descripción del formato del estándar en 2006, y después de esta descripción no hay un cambio de formato. El problema es que el formato cambia 2, 3, 4 veces por año. Vamos a ver cómo. Nosotros tenemos una interoperabilidad digital. Este es el Washington Post, pero puede ser cualquier sitio. Ahora no tenemos problemas y podemos leer, abrir, consultar cualquier sitio de Windows, de Macintosh, de Linux, con un browser, con Firefox, Chromium, Chrome o otro, porque hay un estándar HTML que es el mismo. El problema es cuando vamos sobre el documento. Nosotros pensamos ahora todos los documentos son digitales, pero
El problema es que la educación de las personas es sobre documentos imprimidos. Cuando pensamos a un documento, en la cabeza nosotros tenemos la imagen del documento imprimido, no tenemos la imagen del documento digital. Esto porque el mundo de la escuela, de las universidades, no preparan las personas a conocer cómo el documento digital es hecho y cómo podemos aprender a hacer documentos que son más interoperables que los otros. La interoperabilidad a definiciones. Esta es la definición de la Unión Europea. La interoperabilidad de la capacidad de compartir información y conocimientos utilizando sistemas de tecnología de la información y comunicación y procesos comerciales que lo usan. Lego es propietario naturalmente, pero Lego es un ejemplo de interoperabilidad porque el Lego que yo usaba cuando tenía 6 años, hace 60 años, es compatible con el Lego que utilizan los hijos de mi hermana y después de 60 años. Colores son cambiados, pero la compatibilidad, la interoperabilidad entre los componentes es mantenida. Esta es el concepto de interoperabilidad. El problema es que Microsoft nos ha enseñado el problema de lo que llama backward compatibility. Entonces, la compatibilidad antes. El problema es que la compatibilidad con el pasado no tiene significado. Tenemos que ver la compatibilidad con el futuro. Tenemos que haber documentos que son compatibles con qué va a pasar en el futuro, porque las tecnologías van a cambiar y la interoperabilidad va a ser más difícil con el cambio de tecnología. El avantaje de los formatos estándar es de separar el contenido del software. Tú puedes usar un software compatible con el estándar y el contenido será siempre el mismo, porque si el estándar es respetado, si los contenidos son producidos según las normas del estándar, los contenidos tienen que ser siempre los mismos. Este es lo que se pasa con HTML. Y cuando Tim Berners-Lee inventó el HTML, el grande mérito que tiene es que hice una defensa del HTML estándar contra todas las diferentes hay Microsoft, por ejemplo, tentó de haber un HTML Microsoft por Internet Explorer y el Tim Berners-Lee en el World Wide Web Consortium defendieron el HTML estándar. No podemos tener un HTML que es diferente para tener compatibilidad con un browser o con el otro. Un formato estándar tiene que haber estas
4 características. Hay otras técnicas, las vamos a ver en algunos minutos, pero un estándar tiene que ser independiente de un solo producto o de un solo proveedor, porque todos pueden escribir un software que es compatible con un formato abierto. Tiene que ser interoperable, tiene que ser neutral, entonces no tiene que ser conectado a un solo producto, más a un número de productos diferentes que son compatibles con el mismo estándar. Y es perenne. Este es lo que decía antes. Un documento estándar que nosotros producimos hoy tiene que ser compatible con el estándar que va a ser en 10, 20, 30 años. Porque lo que es fundamental es que las características del estándar sean las mismas. Vamos a añadir funcionalidad, pero no vamos a cambiar las primeras. Vamos a mejorar, pero no vamos a cambiar lo que son los principios de base. Con LibreOffice 7.0 vamos a introducir Open Document Format 1.3. Este va a añadir funcionalidades, pero no va a cambiar las funciones que había en el formato 1.0 y 1.2, que son los dos estándares que hemos en el pasado. Entonces, este tiene que ser claro. El estándar tiene que ser compatible por el futuro. Puede no ser compatible con el pasado. Significa que hay un día cero cuando vamos a pasar todo al nuevo estándar, pero cuando hay el nuevo estándar tenemos que de aquel día antes y después tenemos que respetar el formato que sea siempre el mismo. Esta es una representación de lo que se pasa si tenemos dos computadoras con dos software diferentes, pero que utilizan los mismos estándares. No hay problema en la compatibilidad entre los dos data store. LibreOffice, cuando abre un documento, en la memoria de la computadora, este documento es en el formato estándar, o mejor, es en un formato binario que es el más cerca del formato estándar. Esto significa que si pasamos el documento a un otro software que tiene ODF como formato nativo, no tenemos que hacer una traducción del formato, mientras si pasamos de LibreOffice a Microsoft Office, que tiene como formato nativo OpenOffice XML, son los docx y los documentos con la extensión de 4 letras. Tenemos que hacer siempre una conversión entre los dos formatos. Y este es donde hay problemas. Y hay problemas, ¿por qué? Porque ODF
Open Document Format es un estándar estable. OpenOffice XML no es un formato, no es un estándar estable. En el pasado, cuando nuestros antepasados escribían la piedra con la esperanza de transmitir la cultura a la posteridad. El problema es que esto retiene el código, pero no el decodificador. Y un lenguaje sin el decodificador es como una piedra. Esta es un ejemplo. Esta es una inscripción, son 3 lenguas. Las 3 lenguas diferentes son todas con inscripción cuneiforme. Y para comprender lo que hay, el texto es el mismo. Para comprender, no es inmediato. Los arqueólogos han estudiado años y años para realizar que es el mismo texto en 3 lenguas diferentes, escritas con podemos decir, la misma escritura. Si nosotros no utilizamos un estándar, este es el resultado. Tenemos siempre que hacer una interpretación. No hay un cambio transparente de un pasaje transparente de contenido. Este es el mismo, se pasa cuando el decodificador es propietario. ¿Por qué? Porque el decodificador puede cambiar y como es propietario, tú no sabes jamás lo que hay en al interior del decodificador. ¿Cómo es hecho un archivo estándar? Es un zip. Si tú tomas un documento de LibreOffice, un ODT, es un texto, y cambia ODT con zip, el archivo, el documento puede ser abierto y en el archivo hay diferentes archivos XML que describen el contenido y la presentación. Entonces, son todos los contenidos y las instrucciones para la computadora para que va a mostrar sobre la pantalla el contenido segundo como nosotros lo vemos. Entonces, con caracteres, líneas, párrafos, imágenes. Naturalmente, en el archivo no hay estas componentes, pero hay componentes que tienes también instrucciones por la computadora. Y en un archivo estándar, los contenidos binarios son solo para imágenes y objetos integrados, música, video, etc. ¿Cómo es un formato abierto? Es público, versionado, entonces tiene que declarar la versión, documentado completamente, no tiene limitaciones a la implementación, es implementado por múltiples aplicaciones, entonces hay más que un software que lo implementa. Es desarrollado con un proceso transparente. ODF, todas las reuniones del comité técnico son públicas y hay un texto con la síntesis, con todo lo que se pasa en la reunión, todas las decisiones, son todos publicados. Y entonces esto permite de comprender cómo es la evolución del formato. Es consistente con la versión declarada.
tendría que decirlo, pero el problema es que ODF es consistente, ODF 1.2, todos los documentos ODF 1.2 son los mismos. Los documentos equivalentes de Microsoft Office no declaran la versión y son diferentes. Entonces es imposible del documento comprender la versión del software que ha creado el documento y la versión del estándar. Y última cosa, tiene que ser reconocido por un organismo de normalización y los formatos son reconocidos por ISO. Cuando digo versionado, este es un ODF. Usted ve, esta es el principio del documento y declara todas los contenidos. Entonces declaras todos los estándares y la referencia, como los números son descritos, como los charts, como hay un link de referencia para todo y como última información hay Office Version 1.2. Este es un ODF 1.2. Estos son dos files de Office OpenXML, misma. Esta es la sección correspondiente. Como ve, no hay, lo puede leer muchas veces, no hay una versión. No hay una versión que es posible de comprender. Si hay una versión, no es el último que dice no es la versión porque hice un análisis de todo, pero no hay un punto donde la versión del documento es clara. Entonces, ¿cuál versión de Office es? ¿Cuál versión de OpenOffice XML es? No se puede saber. Y entonces es imposible de gestionar estos documentos según un estándar. Un estándar reutiliza las normas existentes. Esto es normal porque si hay un estándar, vamos a utilizar el estándar existente, no vamos a crear un estándar nuevo. ODF reutiliza Dublin Core. Dublin Core es la base de XML y naturalmente es el mismo que Office OpenXML utiliza. Pero utiliza SVG, MathML, diferentes estándares. Como decía, ODF consistente. Estas son tres versiones de documento LibreOffice que escriben como Shakespeare, to be or not to be, that is the question. Estas son la misma. Este es MS Office en 2017, 2018, 2019. 3 años diferentes, 3 formatos diferentes, un documento que son 10 palabras. Puede imaginar lo que se pasa cuando son 40, 50 páginas sobre un documento. Cerebro y computadora. Para el cerebro rojo por la computadora FF0000. LibreOffice escribe siempre formato color y Microsoft Office cambia por cada aplicación. Y en Excel hay 2F más que no tienen algún significado
porque el número el código del color es FF0000. Sobre las fechas, este es Microsoft Office, que tiene un bug que es viejo de 40 y pasa años. Considera el 1900 como un año bisestil y no lo era. Entonces va a añadir un día que no ha jamás existido a todas las fechas. Lo que es peor es que las fechas no son descritas como es mi vida. Yo nací el 12 de agosto del 54. Por Excel, yo nací el 19.948. En realidad era el 19.947, pero como hay el 29 de febrero del 1900, hay el problema que hay un error en todas las fechas que son descritas por Excel. Entonces, se comprende cómo es la compatibilidad es muy difícil. Entonces, estas son las características de ODF. Y ODF es el único estándar verdadero para gestionar documentos. Nosotros sabemos que es muy difícil de hablar con gente que utiliza Microsoft Office y es segura que el mejor formato es de Microsoft Office. El problema es que tenemos que educar a estas personas a utilizar un formato que es verdaderamente estándar y no un formato que es un pseudo estándar. ODF es un estándar en Francia, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suecia y Taiwán. Por ejemplo, sería estándar en Italia también. El problema es que no hay una ley muy clara y las personas no hay un incentivo a respetar el estándar. Y estas son las razones que el Cabinet Office es podemos definir el Ministerio de la Innovación de Reino Unido ha utilizado para la decisión sobre los estándares. Es para defender los ciudadanos. No es para defender sociedades, pero es un avantaje para los ciudadanos. Esto es un confronto ODF Office OpenXML sobre este documento. Este es el XML de ODT. Como ve, hay en la parte en alto hay las instrucciones para la tabla que ve aquí en la segunda página. Y después hay los párrafos. Se ve que los párrafos son claros como son separados. Esta es más o menos la misma parte por Office OpenXML. Como se ve, es todo mezclado y hay muchas repeticiones. En facto, si se va a ver el número de líneas de XML, el número de líneas de ODF 1.2 es siempre de 222 por este documento de 2 páginas. Y por Microsoft Office cambia de 2010 a 2019. Como ve, no hay 2 versiones que han los mismos números de línea. Lo que es peor es que la misma versión en verano, en invierno, o en otoño, en primavera, tiene dimensiones diferentes, número de líneas diferentes, porque, como decía antes, el formato cambia 2, 3, 4, 5, 6 veces por año sin que haya una comunicación para los utilizadores. Este es hecho sin comunicación de los cambios. Y entonces lo que se pasa es que
cuando hay los dos estándares, el problema es que nosotros hay Open Interface, la realidad es que esto no es open, hay uno es open, el otro no es open. Y uno es simple, ODT tiene una reducida complejidad, utiliza el mismo enfoque por el Office OpenXML y los archivos son human readable, un humano lo puede leer. Esto es un avantaje por la seguridad. Office OpenXML hay puede decir, un estudio para hacerlo más complejo posible y no son legibles para los humanos. ¿Esto por qué? Porque naturalmente hay un mercado de más de 25.000 millones de dólares que Microsoft quiere defender con el login de los usuarios. Pero hay un problema, este es un problema de seguridad verdadero, la vulnerabilidad de los documentos. En 2011 el gobierno alemán pidió un estudio a Symantec, y como se puede ver los documentos que son utilizados por los ataques son PPT, XLSX, DOC, también el PDF, pero hay todos los documentos de Office. En el 2018, Kaspersky, si la tarta de la derecha, 70% de los ataques son documentos de Office. Y esto es un problema porque especialmente para las empresas este es un problema de seguridad bastante importante. Y si vemos las vulnerabilidades, este es el database de vulnerabilidad. Este son la de Microsoft Office en los últimos 3 años. Si en la izquierda la escalera es hace 100, entonces en 2020 tenemos 36, 37 en los primeros 6 meses. Esta es a la fin de junio. Y estas son las de LibreOffice. La escalera es hace 12. Entonces tenemos 4 contra 36 en 6 meses. Es mucho importante educar a las personas sobre este problema y seguramente hay mucho más que decir, pero creo que esta es una introducción. Gracias por la atención. Disculpe ancora por el español muy malo. Espero que sea posible que usted ha comprendido. Y si hay preguntas... Se entendió perfecto, Ítalo. No, el español no es perfecto. Se entiende bien, ok. Es diferente. Si no hay preguntas, muchas gracias. Y si quieres pedir después del meeting, puede escribirme o contactarme a través de Daniel o de los otros miembros de la comunidad hispánica. Muchas gracias, Ítalo.
Nos preguntan si hay alguna entidad que controle el apego a los estándares. No, no entiendo. No. Que preguntan si hay alguna entidad o organización que controle el apego a los estándares. No hay, este es un problema porque no hay una organización que hace el control de los estándares. Normalmente el problema creo que sea porque los estándares en pasado estaban estándares hardware. Un estándar hardware es muy fácil a respetar. El problema es que cuando del estándar hardware se pasa al estándar software, el estándar software no es visible y entonces hay mucho espacio para hacer, ¿cómo se puede decir? En italiano decía Ciocchini, como de jugar con el estándar para hacerlo más cerca de tus objetivos. Este es lo que Microsoft hace. El problema es que no hay competencia. No hay competencia. El problema es que las personas que conocen los estándares son verdaderamente, no son muchas a nivel mundial. Y entonces es un problema muy grande. Este es verdaderamente un problema muy grande que podemos, la única cosa que podemos hacer es de hacer educación sobre el formato. Tal cual. Bueno, muchas gracias nuevamente, Ítalo, por la excelente presentación. Gracias a vosotros.